Entonces, como dice Kedechtiv, como está escrito, Kulam b'chokhmah asita, todo hiciste por medio de Chokhmah, Vim que resulta, la Chokhmah, la sabiduría, Shia Torah, que es la Torah que es la sabiduría divina, למעלה מכולם, trascienda toda la existencia, והיא רצונו יתברך, הנקרא סובב כל עלמין, y eso es la voluntad de Hashem, que se llama סובב כל עלמין. La voluntad de Hashem es lo que abarca todo el mundo, a diferencia de la sabiduría divina que penetra todo el mundo. שהיא בחינת מה שאינו יכול להתלבש בתוך העלמין, que es lo que no puede manifestarse en los mundos, רק מחיה ומאיר למעלה מבחינת מקיף, solo vitaliza e ilumina por arriba de una forma abarcadora. והיא המתלבשת בנפש ובלבושיה, y eso es lo que se manifiesta, que se viste en el alma y sus vestimentas, מבחינת גילוי ממש, de una forma de revelación misma, o sea, de una forma revelada, שעוסקים בדברי Torah. Cuando uno estudia Torah, entonces ahí, ¿qué es lo que se manifiesta en su alma, en su pensamiento, en su boca en este momento? La voluntad y sabiduría divina misma. O sea, no solamente que se nutre de, sino de que eso es lo que está en este momento expresándose a través suyo. Ahora, ¿qué pasa? A veces uno dice, bueno, estudio Torah y no siento todo esto. O sea, no siento que estoy transformándome en un vehículo para el deseo divino y sabiduría divina y toda esa energía infinita. Y a pesar, entonces trae ahí de que, lo que dice el Talmud, de que a pesar de que uno no lo percibe, su alma lo percibe. Eso es lo que dice el Talmud en cuanto a la historia de Daniel, el profeta de Daniel, de que ahí en su época, o sea, que veía la escritura en la pared ahí de las palabras, y nadie lo veía, y él lo veía, todo el mundo temblaba, y dice, aunque nadie lo veía, ¿por qué temblaban si no lo veían? A pesar que ellos no lo veían, su alma lo veía. Entonces ese es un tema que se habla mucho, de que uno tiene la parte de su alma que se manifieste conscientemente, y después está la parte que sigue sin manifestarse conscientemente, y a veces cuando uno tiene una inspiración especial o un miedo especial, eso es porque su alma en su nivel más elevado, inconsciente, siente lo que uno conscientemente no percibe. Y esa es la frase, Afalgav de Ihu lo Chazi, a pesar de que él no ve, Chazi en arameo ve, Mazlayu Chazi, o sea, su mazal, la parte subconsciente del alma, sí lo ve. Mishum Hachi Yachol Lisbol, y por eso él puede aguantar, Mishum de lo Chazi, porque no lo ve, Meshenken Belionim. O sea, de que, ¿por qué es que uno puede aguantar y estudiar Torah y entender y utilizar su mente? Porque no está consciente de la verdadera implicancia de eso, porque si estaría pensando en eso, no podría concentrarse en lo que está estudiando. En cambio, los mundos superiores, ellos no pueden soportar la manifestación divina máxima que nosotros tenemos cuando estudiamos Torah, porque allá no hay ese filtro que impide la percepción. Allá solamente reciben lo que pueden percibir y ahí pueden percibir con cierto límite, no lo infinito. En cambio acá, en el estudio de Torah, es algo que ocurre, es una dinámica que ocurre cuando estudiamos Torah, y porque no estamos conscientes de eso, permite que ocurra. Pero si tendría que pasar por nuestro consciente, nunca podríamos aguantar semejante energía y luz. Ok, entonces, ¿qué explicó hasta ahora? Que la dinámica, la conexión que uno logra a través del cumplimiento de mitzvot es transformándonos en un vehículo que se subyuga a la voluntad de Hashem. En cambio, el estudio de Torah es la conexión misma con Hashem. Uno se conecta con Hashem a diferencia de simplemente subyugarse a la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque en la Torah está la sabiduría, voluntad divina. Cuando uno con su cerebro, su mente, su pensamiento, su habla
lo dedica a estudiar Torah, en este momento se conecta con el pensamiento divino, que es una cosa inseparable de Dios mismo. Y con esto se entenderá lama gadlan meod malat ha'isek betorah, por qué es tan importante el estudio de Torah, yoter mikol mitzvot, más que todas las demás mitzvot. Vafilo mitfilah shu yichud olamot elyonim, inclusive es más importante estudiar Torah que hacer tefilá. Por eso Rabbi Shimon Bar Yochai, que su ocupación continua fue el estudio de Torah, no tenía que interrumpir su estudio de Torah para hacer tefilá. ¿Por qué entonces nosotros hacemos tefilá? Tendríamos que estudiar Torah en vez de hacer tefilá. O sea, siendo que nosotros de todas maneras no estudiamos Torah todo el día, interrumpimos el estudio para otras cosas. Entonces no es de que tefilá es más importante que Torah, sino de que tefilá es más importante que las otras cosas que hacemos en lugar de estudiar Torah. Pero aquí entendemos una cosa muy importante, o sea, para mucha gente no entiende cuál es el valor de estudiar Torah. Si yo no quiero ser rabino y no me interesa un tema en particular, ¿por qué voy a estudiar? ¿Cuál es el tema de estudiar Torah? Y aquí está la explicación, porque a diferencia de un estudio de cualquier materia que uno la estudia si le sirve para algo, prácticamente, o si le interesa el tema en particular, en el estudio de Torah, uno estudia Torah porque a través de eso se conecta con Hashem mismo. Es una forma de conectarnos con Hashem de la manera más intensa, más profunda, más total. Y eso es la grandeza de la mitzvah de Torah. O sea, por eso es de que sobrepesa cualquier mitzvah, solamente una mitzvah que otro no puede hacer, o es que es que uno interrumpe sus estudios. Pero si no, tendría que estar estudiando Torah todo el día. Tiene que interrumpir para trabajar, tiene que interrumpir para necesidades, pero digamos, el estudio de Torah es lo máximo, la máxima conexión. Y una persona que piensa un poco y entiende eso, la persona inteligente, el que piensa puede traer sobre sí un gran temor, reverencia, cuando estudia Torah. Cuando se pone a reflexionar, como su alma y las vestimentas de su cerebro y su boca, se unen absolutamente con una unión absoluta de razón Helion, con la voluntad de Hashem. De vuelta, no solamente que están haciendo lo que Dios quiere, sino están pronunciando la voluntad de Hashem, están pensando qué es lo que Hashem quiere. De Or en sobre, o sea, que se unen Berazón Elión con la voluntad suprema de Or en Sof Baruch Hu Mamash, y la luz infinita de Dios mismo, Hamid Galebahem, que se revela a través del estudio de Torah, Mashekol Alamot Yanim Etachtonim Kaloch Hashiv Kamei, que todos los mundos, toda la existencia es totalmente insignificante delante de Dios, Ukaim Vefes Mamash, y totalmente nulo frente a él, Achinomit Labesh Betocham Mamash, a tal punto que no puede manifestarse por medio de ellos, sino que los abarca. O sea, siendo que Dios es tan infinito, de que no puede manifestar su infinitud por medio del mundo. O sea, el mundo es tan grande, pero Dios es infinito. Por más grande que el mundo sea, Dios no puede manifestar esa infinitud a través de ese mundo tan grande. Y los mantiene, digamos, por afuera, y solamente un rayo, digamos, un pequeño rayo de energía de luz, que pueden aguantar, como para que no se anulen totalmente. Entonces eso es lo que decimos, o sea, de que aquí estamos hablando de algo conceptual, en el sentido de que cuando hablamos de infinito no es una infinidad de cosas finitas, es otra categoría de cosas, ¿no? Entonces hay
la esencia misma de la creación del mundo, eso está en la Torah. El mundo en sí es demasiado imperfecto, limitado, como para poder ser un verdadero recipiente para la voluntad de Hashem. Es como para explicar una cosa, dar un ejemplo, ¿no? O sea, uno tiene su maestro en primer año de escuela. Entonces les explica, ¿qué les puede explicar de física? Poco y nada. O sea, les puede dar alguna pista, alguna cosa, matemática. Le van a enseñar 2 más 2 son 4, y 2 por 2 son 4, y ¿qué más le puede enseñar al primer año? ¿Es matemática? Sí. Pero no puede llegar a explicarle el máximo conocimiento matemático que tiene, porque no van a estar en condiciones de recibirlo. Entonces no es una cuestión de infinidad de cosas finitas. Es simplemente que está más allá de su capacidad de entender y de contener. Entonces, eso es lo que quiere decir de que mantiene al mundo de forma abarcadora externa, o sea, de que la existencia del mundo uno la mira, ¿no? Y cuál es el sentido de su existencia, cómo son las reglas de su funcionamiento. Entonces funciona con ciertas reglas y cierto sistema que no refleja y no expresa la verdadera voluntad de Hashem. Están ahí para que podamos cumplir con la voluntad de Hashem a través de la Torah y las mitzvot. Pero el mundo en sí es una existencia de que por su composición y estructura y funcionamiento no refleja, no manifiesta esa voluntad de Hashem. וזהו שכתוב, es lo que está escrito, ויצווינו השם את כל החוקים האלה, de que Dios nos mandó todos esos estatutos, ויראה את השם para temer a Dios. O sea, de que es a través de estas mitzvot que nosotros podemos llegar a tener realmente esa conexión con Hashem que no podemos llegar a tener por medio de algo que este mundo físico nos puede proporcionar. Vayirá Gdola Zu, y referente a esta gran reverencia, Amru, dijeron, Imein Chochma en ira, de que si dijeron referente a eso, dicen, Pirkei Avot, si no hay sabiduría, no hay temor. ¿Qué quiere decir? Uno no puede llegar a tener esa reverencia, ese temor a Dios, si no es por medio del estudio de la Torah. La Torah ni crea etzla tara ledar, tal como se כתוב במקום אחר. Si la Torah viene a ser el portón por medio del cual uno puede llegar a conectarse con Hashem. Sin la Torah uno no puede llegar a tener ninguna conexión verdadera. Es a través del estudio de la Torah que uno llega a conectarse con la voluntad y sabiduría divina en forma directa. Ela, elav kol mocha savilda irakazu. No toda mente puede aguantar ese tipo de reverencia. O sea, no todo el mundo puede llegar a tener ese tipo de concientización y de conexión con Hashem. Acá manda los sabios mochoklar y razú, pero también aquel cuya mente no puede aguantar para nada ese tipo de miedo y de reverencia, lo minave, lo mixatán, nada de eso, o sea, no sensible a eso, Erech nafsho, por lo bajo, o por lo bajo que es el valor de su alma, Shorshah Mikorah, en su raíz, de madrigot tachtonim, de esas filot de Asia, en los niveles inferiores de las 10 filot del mundo de Asia. O sea, todos tenemos un alma, como explicó en capítulos anteriores, pero hay también niveles de intensidad y sensibilidad de las almas. Por más que esencialmente todos provienen del mismo lugar, pero algunos son más densos y menos densos, más permeables, menos permeables. Entonces, aún aquel que no es tan permeable por lo denso que es su alma de fábrica, digamos, o sea, desde su origen, la falta de ese tipo de temor, de ese tipo de reverencia, no impide su comportamiento práctico, como Shidbele Kamal, como va a explicar más adelante. O sea que por más de que uno no tiene ese tipo de sensibilidad y ese tipo de sensibilidad al temor a Dios, no está tan sensible a eso, no obstante puede inclusive él
también cumplir con las cosas que Dios manda, ¿no? Es lo que vamos a seguir en los próximos 2 capítulos para el 24 y 25, terminando con este concepto que empezamos al principio en cuanto a la facilidad y accesibilidad que cada judío tiene para cumplir con la Torah de los mitzvot. Entonces hoy explicamos de que cuando una persona se concientiza en cuanto a lo que es realmente el estudio de Torah, de que con eso se conecta con Hashem mismo, y que en toda esa existencia no hay una manera de conectarse de una forma tan íntima como a través del estudio de Torah, eso mismo debe inspirar a la persona y concientizarlo en cuanto a lo inmenso, impresionante de lo que implica su estudio de Torah. ¿Alguna pregunta?